sí, sí. Sí, por lo general rondamos los 20, 20 y algo, y ahora estamos siendo 11. Esperemos que no sea por la tarea. Ahí va. ¿Cómo anda el reset? Digamos, ahora están de vuelta en campaña con la tercera tarea. Mira, no es tan difícil, pero hay problemas de memoria que vuelve a ser un poco de la causa por la cual. Sí, Pero bueno. sí, los problemas de memoria suelen ser. El problema es que seguimos teniendo el problema de que en realidad en algún momento vuelve a llamar quitar de memoria y en realidad si quitamos de memoria después lo quita más arriba. Ah. Es el principal. Pero bueno, no es tan difícil esta tarea, pero... Ahí va. Sí, ahí va. La idea era eso, como es una tarea que se va a superponer un poco con los parciales, la idea era que fuera que sea un poco más light que la anterior, digamos, ¿no? Porque, bueno, ahora ya en 2 semanas arranca la semana de parciales, entonces, bueno, paralelo a la tarea van a estar estudiando, entonces, bueno, la idea era aligerar un poco la carga por ahí. Así que si parece un poco más leve, era un poco la idea esa. Me parece. Y la anterior, entonces, bueno, capaz que, como dicen en el chat, que hay algún soldado caído de las clases anteriores, capaz que por eso somos menos, pero entonces les fue bien, más o menos, o sea, vieron la retroalimentación. Sí, sí. Sí. Bárbaro. Sí, esa era como la primera tarea un poco más, más heavy, Claro, digamos, más bastante contundente, digamos, más ahí va, pesada, sí, sí, más con muchas pesada. cosas. Claro, claro. Así que si le fue bien en esa, digamos, esta de ahora es un poco. Sí, es como una pequeña extensión, digamos, de la Claro. otra. Ya vienen como en carrera y ya vienen con la metodología, digamos, ahí va. No solo es más leve la tarea, sino que ya tienen más práctica, porque en esta primera no tenían tanta práctica, tuvieron una opcional que era bastante leve, entonces no tenían tanta práctica, y aparte de eso, es sobre el mismo universo, digamos. Asumo que en la segunda tarea tuvieron que hacer algún trabajo también de entender la realidad y entender todo el problema. Esto, como decía Alberto, es como una extensión, digamos, capaz que un poco esa tarea de entender cómo es la cosa ya está un poco aceitada, entonces no, de repente en eso no lleva tanto tiempo, capaz. Claro, ahí va, en esta no tienen que como conocer la realidad, digamos, es agregarle algún elemento nuevo, y bueno, también tienen ahí va, que implementarlo y modelarlo, eso. Pero ahí va, es un ingrediente arriba de algo que ya conocen, así que capaz que el consejo es, ya que vienen con el envión, digamos, de la 2 ya traten de cuanto antes sacarse esta, la 3 digamos, ¿no? Capaz que pueden tener esas dificultades que decía Gonzalo recién. Gonzalo Tavares, digamos, Sí. ¿no? Ahí va, que decías que capaz que eso, problemas de uso de memoria o bueno, de vuelta. Claro, sigue habiendo tal vez la problemática que pasaba también en la 2 y eso, ¿no? De cuánto Sí. liberar y eso. Pero digo, ya vienen como más entrenados ¿no? Y bueno, aprovechenlo, digamos. Y yo tengo una consulta. Sí, adelante. El tema de cuando se pide en las funciones, se pide cierto orden. ¿Eso se chequea o es más para guiar un poco la implementación? O sea, no sé, capaz que hay cosas que yo no estoy seguro si quedan en el orden que piden, pero... Que pedimos. Claro. Lo que podemos, a veces lo que se hace es que se toma, se sabe ¿cómo decir? Como un intervalo de tiempo que debería llevar algo, ¿no? Y entonces puede uno testear de que no da, llamémosle timeout, digamos, ¿no? O sea que se hace más o menos en ese tiempo. O sea, si no está en el orden es porque empieza como el crecimiento, digamos, ¿no? Pero bueno, sí, a veces podemos controlarlo, a veces no, sí. ¿Se entiende? Porque vos tenés Claro. dudas que te quede en el orden, digamos, que se pide. Claro, o sea, sí, no sé, en particular, por ejemplo, no sé, orden N,
liberar todos los elementos de, Claro, suponete la estructura, suponete claro, la estructura. Entonces, yo qué sé, yo repaso la estructura y digo, pero esto tengo que recorrerlo para un lado y para el otro, o sea, ya se me va de orden N. No sé, yo entiendo que se me va de orden N. Sí. Pero Sí, tal no vez un veo que. comentario. Está Sí. bien lo que decís. Tal vez un comentario. A ver, recorrer varias veces una estructura, si fuese lineal, llamémosle, nos concentrémonos, ahí va. Si es orden n, seguramente es lineal. O bueno, no. Pero bueno, supongamos que es lineal. Nada, suponete que tuvieras que recorrerla 2 veces, sigue siendo orden n, ¿no? Lo que puede ser es que cambies la constante, ¿no? Pero digo. Pero distinto que te queda Claro, algo cuadrático, ¿no? Ahí, viste, ahí sí hay un cambio cualitativo, digamos, ¿no? Esa es un poco la idea, ¿no? ahí entendí conceptualmente lo que me decís, o sea, aplicado a la tarea, digamos. Claro, claro. Capaz que yo estaba pensando que eso era cuadrático, en realidad termina siendo lineal, es recorrer Sí, varias veces. es varias veces, Claro. claro, sí. Sí, uno capaz que en la intuición, ¿no? Recorrer varias veces piensa que, bueno, a ver, sigue, ta- tal vez puede evitar recorrer varias veces, pero digo, pero es distinto al cuadrático, ahí va. El cuadrático es como tiene un crecimiento mucho más acelerado, ¿no? Sí, sí. Pero sí, a veces no queda otra que capaz que tenés que recorrer 2 veces, o no sé, ¿no? Es que Eh, suponete que si tenés que recorrer 10 veces orden n, es 10 por n y te queda orden n igual. sí, sí, sigue siendo orden n, claro. Es verdad que esa diferencia, ahí va, tenés una gráfica que tiene una pendiente bastante, empieza a ser como alta, ¿no? Pero ¿no? Es más empinada, pero igualmente a partir de un cierto n, la parábola le va a ganar a ¿no? a la recta. Y entonces, bueno, uno piensa esto como en grandes números, ¿no? El orden muchas veces tiene que ver en cuenta eso, ¿no? Porque a veces si son, no sé, 4 elementos, 5 elementos, no hace diferencia, pero cuando empieza el crecimiento de la estructura, ahí sí juega un rol, ¿no? Pero sí entiendo también lo de cómo testear eso, ¿no? Bueno, eso es como un problema para nosotros. Este, pero ustedes pueden fijarse eso, si a veces si hacen más de una pasada, sigue siendo orden n, ¿no? Y de nuevo, claro, si el n uno piensa que empieza a crecer, digamos, entonces ahí juega relevancia, ¿no? Sigue siendo lineal, digamos, ¿no? Ahí va. Y otra cosa, el uso de otra librería, o sea, eso está contemplado, ¿no? O sea, se puede agregar una librería. Sí, a ver, vos querés decir No alguna está. librería estándar fuera de las que Claro, decimos. estándar, sí. La string, por ejemplo, la Sí, usamos constantemente. claro. Sí, Que no, decí, Gonzalo, dale, no, dale. el único cuidado al incluir librerías es no incluir librerías que sean exclusivas, digamos, de lo que es C++, sino que nosotros trabajamos con C y alguna funcionalidad de C++. Bueno, hay algunas librerías que son de C++ que no están en el C normal. Ujú. Solamente tener ese cuidado de no incluir algo que de repente no estaría disponible dentro del rango de cosas que nosotros tomamos, el abanico que tomamos de... Pero el resto de librerías, digamos, sí, la de strings, sobre todo si las usamos en práctico, Claro. desde luego sí se pueden utilizar Claro, en la tarea. claro, claro. Bien, entonces, si no queda nada más por ahora, empezamos con la clase. Vale. Seguimos siendo poquitos, pero bueno, creo que Sí, somos los que ya, estamos. no vamos a hacer mucho más. Vamos a hacer ejercicios 4, 5 y 6. La idea es hacer 4, 5 y 6 del práctico 8. Lo terminamos hoy el práctico. Y tal, la idea es ver algo un poco más de aplicaciones. Vieron que la clase pasada veíamos el tabla y especificación, implementación, etc. Ahora la idea es ver un poco más de aplicaciones, lo parecido a lo que hicimos en el último práctico, bueno, teniendo el TAD o teniendo el TAD implementado o las operaciones del TAD, resolver algún problema, alguna función que nos planteen utilizando esas operaciones. Arrancamos con el 4. Bien. Vamos a arrancar con el ejercicio 4. El ejercicio 4 nos dice aplicación de tabla.
Y dice, se desea implementar el tab de gráfica que modela mediante puntos una función parcial de enteros positivos en enteros positivos. Se considera un punto xy como una asociación de una coordenada x, cuyo valor asociado es la coordenada y. La cantidad máxima de asociaciones que puede mantener en un momento determinado está acotada por un parámetro definido en el constructor, que lo llaman n. Y por ser una función, no puede haber dos puntos diferentes con la misma coordenada x. Se puede asumir que todos los puntos tienen la misma probabilidad de pertenecer a una gráfica y la especificación de gráfica se encuentra en el listado 1. O sea, acá nos dan todas las funciones y acá nos dan un ejemplo. Nos ponen esta gráfica representada en un diagrama con 3 coordenadas. Nos dicen que el valor asociado a 2 es el 6, o sea, el valor asociado al 4 es el 1 y el valor asociado al 8 es el 6. También nos dicen si n es 3 no se podrán agregar nuevas asociaciones, aunque estas pueden eliminarse y también actualizarse. Y acá nos dan un poco la especificación de gráfica. En la parte A nos pide que implementemos esto, así que básicamente vamos a tener que implementar la función de crear gráfica, que nos va a devolver una gráfica vacía que puede mantener hasta n asociaciones con n mayor a 0. Luego el asociar, que si en G hay menos de n asociaciones, lo que va a hacer es asignar i como valor asociado a x. En caso contrario, la operación no tiene efecto y como precondición tiene x mayor a 0, y mayor a 0 y el valor en xg igual menos 1, que esto básicamente es que el valor x no estaba en nuestra tabla G, en nuestra gráfica, digamos, asociado a nada. Luego tenemos el actualizar, que lo que hace es actualizar la asociación de x en G, asignando i como su nuevo valor asociado, digamos, y en eso tiene como precondición que x es mayor a 0, y es mayor a 0, y que el valor es diferente de menos 1, o sea, ya pertenecía, y ahora vamos a actualizar a lo que vale el i. También nos piden una función valor, que vuelve un int, y nos dice que si en G existe asociación para x, lo que hace es devolver el valor asociado a x. En otro caso devuelve menos 1. Y la precondición es que x es mayor a 0. Y por último, el desasociar, que lo que hace es eliminar de G la asociación para x, si existe tal asociación, y en otro caso no tiene efecto. Y nuevamente está x mayor a 0. Y en la parte A lo que nos piden es implementar el tab de gráfica usando dispersión abierta con hx igual x módulo n como función de hash. O sea, básicamente ya nos están diciendo que vamos a usar hash y nos pasan la función de hash. Y también que las colisiones las vamos a resolver mediante listas enlazadas, como veníamos haciendo. Nos piden que los tiempos de ejecución de las operaciones asociar y actualizar tengan orden 1 en peor caso, mientras que los de valor y desasociar deben ser orden 1 en caso promedio. También nos dice que se puede asumir que el número total de actualizaciones es menor a n, y nos dice que utilicemos la definición de punto y la especificación de lista de puntos que se asume implementada del listado 2, que también nos lo dan. Es decir, nos dan el struct punto, que es un int x y un y, y luego operaciones para listas de puntos, como el crear lista, que devuelve la lista vacía, cons, que lo que hace es agregar el punto al inicio de la lista. Primero, lo que hace es devolver el primer elemento de L, que como es de puntos va a devolver un punto. El resto, que devuelve L sin el primer elemento. Es vacía lista, que nos dice si está vacía o no. Existe X, que devuelve true si hay una asociación con X, o sea, si está X en la lista. Y remover X, que remueve a X de la lista. Entonces todo esto lo asumimos, y en la parte A nos pide que implementemos esta gráfica, ya nos dan la función de hash
y nos dicen que es abierta, entonces las colisiones las vamos a resolver mediante listas enlazadas. Entonces, ¿cómo logramos que asociar sea en orden 1 en peor caso? Esto medio que ya lo habíamos visto, pero como el elemento, digamos, ya no estaba, lo que puedo hacer es aplicar la función de hash, ver en dónde cae y en ese lugar insertarlo al inicio siempre de esta lista encadenada. Y con eso conseguimos que sea orden 1 sin tener que recorrer nada. ¿Y cómo logramos que actualizar sea en orden 1 en peor caso como nos piden? ¿Se les ocurre algo? Que actualizar. O sea, Actualizar. actualizar sería que Ahí va, perdón. Actualizar es que ya existe, por ejemplo, no sé, imaginen que queremos actualizar el valor de x2 y en vez de ahora estar asociado a i2, pase a estar asociado a un i3, por ejemplo, a otro valor. O sea, normalmente, si no nos pidieran que sea en orden 1, nosotros, naturalmente, lo que haríamos sería recorrer la buscarlo. lista, ahí va, encontramos el x2 y entonces ahora al valor asociado a x2, deja de ser i1 y pasa a ser i3, por ejemplo. Eso es lo que naturalmente haríamos. Pero en esta implementación nos piden que actualizar sea en orden 1 peor caso. O sea, no caso promedio, porque si fuera caso promedio también sería hacer eso. Y como nosotros sabemos que nos dice que está todo bien distribuido, sería orden 1 promedio. Pero nos dicen peor caso. Y no te queda otra que insertarlo igual. O sea, Ahí va. insertarlo con el nuevo valor. Exactamente. Entonces, no tenemos otra que insertar al inicio. ¿Sí? Entonces insertamos el x2, pero ahora asociado a un i3. ¿Qué diferencias entonces hay con asociar, por ejemplo? Porque básicamente estarían haciendo lo mismo. ¿Hay alguna diferencia? Entonces en asociar todavía no tenés valor, ¿no? O sea, es la primera asociación que haces, de alguna forma. Claro, entonces ahí qué tendrías que hacer. Igual me estoy metiendo capaz que en implementación, sino capaz lo discutimos cuando vamos a la implementación. Pero un poco a lo que quería ir es que en el actualizar en realidad nosotros no estamos insertando un elemento nuevo, una asociación nueva, entonces no vamos a tener que considerarlo en cantidad ni ver si se llevó al tope o no, porque la asignación cuenta como la misma que esta, digamos. O sea, acá yo había hecho unas cosas, acá, ponele, queremos insertar este nuevo, acá tendría que haber puesto i3, no lo puse. Entonces lo insertamos al inicio, pero esto no cuenta como nueva asociación, digamos, porque en realidad este valor ya estaba asociado. Entonces eso sería como la única diferencia que hay con el asociar. Y nada, ahora cuando vayamos a código, esto va a quedar más claro. Y nada, que ahora preguntarles un poco qué implica esto en valor y en desasociar. O sea, ¿qué implica que al actualizar, en realidad yo lo que estoy haciendo es insertando de todas formas? Valor, básicamente, lo que teníamos que buscar era, ya sabíamos que, no, mentira, no sé si sabíamos que existía, no me acuerdo de la especificación, pero nada, lo que tenemos que hacer en realidad es ver el hash, ver en qué entrada y recorrer la lista y ver asociado al valor al valor X que estamos buscando, qué I tiene. Y eso es lo que devolvemos, en el caso que esté asociado a algo, y si no, devolvíamos -1. Eso es lo que nos pedía la función valor. Entonces no tenemos otra que recorrer. Pero en valor, lo que vamos a hacer es, en este caso el x2 está repetido,
pero siempre la última vez que lo insertamos, el X2, es la última asociación que hicimos, por ende es el valor actualizado. Entonces siempre que devolvamos la primera vez que encontremos el X2, estamos devolviendo el valor actualizado. Sin embargo, con desasociar, al momento de desasociar no me alcanza con borrar este X2, ¿sí? O sea, no me alcanzaría con esto. ¿Por qué? Porque sigue habiendo otro X2 que está en esta lista. Entonces, si yo borrara con desasociar solo una de las ocurrencias, me quedaría cuando llamo valor, por ejemplo, me quedaría un valor desactualizado y me estaría devolviendo I2 en vez de devolverme -1, porque yo en realidad lo que hice fue desasociar el X2. Entonces si yo lo desasociara me sacaría este, pero también es necesario sacar todas las apariciones de X2 de la lista para que valor quede consistente, digamos. ¿Sí? ¿Esto se ve? ¿Qué es lo que queremos hacer? Sí. Excelente. Entonces vamos a código. Perdón que estaba reignorando el chat. Tipo, lo había dejado abierto y no me llegaban las notificaciones. Y no lo había visto. Comparto. Ahí estoy compartiendo. Esto es la letra, que creo que quedó más o menos entendido lo que hay que hacer. Nos daban esta especificación. Entonces, primero que nada, definamos, por ejemplo, la función de hash que vamos a usar, que medio que ya nos la dan. Que nos dicen que el hash nosotros le pasamos el n y el x y nos devuelve n, y luego la estructura que vamos a usar para la gráfica. En este caso, para la gráfica queremos tener red gráfica. Vamos a querer, esto no. Vamos a querer tener un arreglo de listas, ¿sí? Como veníamos haciendo para definir el hash. Además, una coordenada, o sea, un int para la cantidad actual que tengo de nodos para saber en qué momento dejar de asociar. Y un tamaño que es la cota superior de elementos que puedo asociar en mi gráfica. Entonces vamos a tener el arreglo de listas, le vamos a tener cantidad actual, lo vamos a llamar, y uno que sea tamaño. Bien. Y ahora arrancamos con esta de acá. Crear gráfica que devuelve una gráfica vacía que puede mantener hasta n asociaciones. Nos dan este n, entonces arrancamos como siempre pidiendo memoria para gráfica. Gráfica nuevo igual new rep gráfica. Luego sabemos que la cantidad inicial, cantidad actual, va a ser 0 porque la estamos creando vacía. Luego, el tamaño nos dan el n. ¿Y qué más nos falta hacer? ¿Qué hacíamos cuando teníamos un hash? Inicializar el arreglo. Ahí va, primero, nuevo, listas. Tenemos que pedir memoria para el arreglo de tamaño n. Y luego necesitábamos recorrer la lista
para ir inicializando cada una de estas, digamos. Primero la n, más. Y acá lo que hacemos es nuevo, lista, listas, en i es igual, y acá a qué es igual. Nosotros, o sea, nos decían que asumiéramos las funciones de listas, vamos a tener listas de puntos, y nos daban todas estas funciones. Entonces, hash, básicamente, ahí va, o sea, como vamos a crear una lista de puntos vacía, básicamente podemos usar esta función de crear lista. Entonces usamos crear lista y listo. Con esto inicializamos cada una de las listas del hash y por último nos falta retornar la gráfica vacía. ¿Sí? ¿Esto se entendió? No sé qué me pasa con el chat que lo abro y no lo puedo ver. No sé por qué. Bueno. No sé qué me dijeron, espero que me hayan dicho que sí. Sí, fue eso que te dijeron. Que Ah, sí. genial. Este, Bien. Ahora vamos con el asociar. De nuevo nos dicen, si en G hay menos de n asociaciones, vamos a asignar i como valor asociado a x, y en caso contrario no hacemos nada. Entonces, ¿qué es lo primero que tendríamos que consultar? Si no hay nada asociado. Si no hay nada asociado, en realidad nosotros ya tenemos, o sea, ya tenemos como precondición, ahí va, de que ese valor no está asociado en G. Entonces eso no lo tenemos que chequear. Pero sí tenemos que chequear esto que nos dice acá. Tenemos que ver si en G hay menos de n asociaciones para poder asociar. ¿Sí? Si ya hay n, no vamos a asociar porque llegamos a la cota superior, digamos, que teníamos de elementos para poder ingresar en nuestra gráfica. Entonces, La cantidad actual hay que ver. ahí va. Si G, cantidad actual, es menor que G, tamaño, en este caso, sí puedo agregar este punto a nuestra gráfica. En otro caso no vamos a hacer nada. Entonces, básicamente todo lo de esta función va a estar metido en este if. ¿Y ahora qué hago? Nos tendríamos que definir este punto, ¿no? Podemos definir así, no sé si se acuerdan esta notación, pero cuando teníamos un struct podíamos definirlo como las cosas del struct en orden, digamos. Y acá habíamos visto que cada punto se definía como un X y un Y. Entonces podemos definirlo así. Entonces nos definimos este punto y ahora queremos insertarlo al principio. Entonces vamos a ver acá las funciones que teníamos de listas de puntos y vemos que esta de acá, cons, lo que le pasamos el punto y la lista, y lo que hace es agregar el punto al inicio de la lista de él. Entonces, lo definimos, ahora llamamos a la función esta y le pasamos el punto y la lista. ¿Cuál sería la lista? Y la que te dé el hash, ¿no? El índice. Ahí va, exactamente. O sea, sería G en listas, en la entrada, digamos, lo que nos dé el hash. La podríamos llamar a la función, y si no, podríamos poner de una tipo X, porcentaje G tamaño. Pero como la definimos, vamos a usarla. Lo que le pasamos es el X, mentira,
a ver cómo la definí. Le pasamos el X y el N. Sería entonces X y el N, que el N es G tamaño. Entonces acá con esto estamos insertando al inicio de la lista de puntos este punto nuevo, esta asociación nueva, en la entrada del hash, digamos, para este X. ¿Y qué nos falta? Aumentar la cantidad de asociaciones. Exactamente. Ahora, G cantidad actual va a valer una más porque estamos asociando un valor que no estaba asociado en nuestra gráfica. Bien. Pasemos ahora entonces al actualizar. El actualizar, teóricamente ya habíamos visto un poco cómo era. Habíamos visto que para lograr el orden 1, que acá no lo puse, pero esto nos pide que sea en orden 1. Lo mismo que en esta de acá también, que nos piden orden 1. Entonces habíamos visto que para que quede bien esto de orden 1, lo que íbamos a hacer era, al igual que en asociar, insertar el punto al inicio de la lista, nomás, sin recorrer nada y sin poder cambiar el valor asociado del X que ya está en esa lista, ¿sí? Pero la diferencia del asociar con el actualizar es que en el asociar, como no existía esta asociación, la cantidad aumenta en 1. Y también por eso chequeo que cantidad actual sea menor que el tamaño. Pero en el caso de actualizar, no tendría sentido que yo esté aumentando la cantidad de asociaciones, porque en realidad el X ya tenía una asociación y solo lo estoy actualizando. Entonces, lo único que haría en esta función sería definirme el punto e insertarlo al inicio de la lista en la entrada del hash asociada a este X, digamos, sin cambiar la cantidad. Bien. Ahora, la función esta de valor, esta sí nos dicen que puede ser orden n. Y con esta, ¿qué haríamos? Ahí tenemos que buscar en la lista, ¿no? O sea, ver en qué índice cae. Ahí va. En esta no tenemos otra que recorrer. Entonces nos ponemos definir un int result, por ejemplo, y vamos a definirnos un cursor para movernos por la lista, que va a ser glistas en hash, como habíamos visto, hash, le pasamos el X y le pasamos G tamaño. Y entonces vamos a recorrer esto. Lo vamos a recorrer mientras no sea vacía, ¿no? Y además, mientras no haya encontrado el valor de X. ¿Sí? Porque en la primera vez que encuentre el valor de X, si lo encuentro, voy a retornar eso. Entonces, mientras no es vacía lista, las funciones ya nos las dan definidas, le pasamos el cursor. Mientras no es vacía lista y acá nos dan, tenemos que ver que la entrada X del valor del primer elemento de la lista sea diferente de X. Y para eso podríamos usar esta función de acá,
que lo que hace es devolvernos un punto y puntualmente nos devuelve el primer elemento de la lista. Entonces, lo que vemos acá es que el primero cursor X, o sea, que el X del primer elemento de esta lista sea diferente de X, ¿sí? Y mientras pase esto, ¿qué tengo que hacer? Tengo que hacer eso de moverme al siguiente, que en este caso, como no tengo acceso a la lista, digamos, sería en realidad llamar a esta función de acá, que lo que hace es devolver L sin el primer elemento. Entonces, ahora, si usamos el resto en la primera instancia, nos vamos al segundo, y nos vamos al tercero, y así sucesivamente. Entonces acá, lo que hacemos es decir que cursor ahora es igual a resto de cursor, que pasamos a la lista. Entonces, yo me voy a estar moviendo en esta lista mientras que no sea vacía y mientras que primero sea diferente de X. Entonces, yo voy a salir de este while cuando se cumple alguna, o sea, cuando se deje cumplir alguna de las dos opciones. ¿Sí? Entonces, ¿qué haríamos ahora? Esta función va a devolver -1 si no lo encuentra, digamos, si no existe esa asociación en X, y si no, va a devolver el valor. Entonces, esto traducido sería, si llegué al final de la lista, por favor, si llegué al final de la lista, pasó que nunca encontré X, ¿sí? Y si nunca encontré X no tiene asociación, y vamos a decir que el resultado, entonces, es igual a -1. Luego, en otro caso, o sea, básicamente otro caso sería, no llegué a esto, entonces primero es igual a X, entonces lo que quiero devolver en realidad es de este primer elemento el I. Entonces en este caso lo que vamos a decir es que result es igual a primero de cursor I, la coordenada I de ese primer elemento de la lista donde dejamos de iterar. Y por último, lo último que tenemos que hacer es retornar este resultado. ¿Sí? Ahora nos queda solamente la última, que es desasociar, que, como ya dijimos, lo que hace es eliminar de G la asociación para X, si existe tal asociación, y en caso contrario, la operación no tiene efecto. Y esto también no nos decían nada, o sea, del orden nos decían que iba a ser orden n, más no nos queda otra, que tenemos que recorrer sí o sí, digamos, la lista. Y algo que había comentado también antes es que como nosotros ahora estamos asumiendo que vamos a estar haciendo muchas, o sea, que cada vez que actualizamos un valor de X, en realidad lo que estamos haciendo es agregar nuevos nodos a esa lista enlazada. Cuando desasociamos no nos basta con desasociar la primera aparición, digamos, de X, porque si no nos quedarían otras asociaciones a X desactualizadas, y cuando llamemos a valor, cuando en realidad nos tendría que dar -1 porque lo desasociamos el X, en realidad nos estaría devolviendo un valor desactualizado. Entonces, nosotros vamos a remover a X de la lista, mientras siga existiendo alguna asociación con X en la lista, ¿sí? Entonces, básicamente la voy a recorrer mientras siga existiendo y removiendo, ¿sí? Entonces, primero
necesitamos definir el hash, que es en la coordenada que en la lista que vamos a tener que fijarnos, digamos. Entonces llamamos a hash x, g, tamaño. Luego nos definimos una lista L auxiliar que sea G listas en hash. Y en el caso de que exista, nosotros tenemos acá en estas listas, tenemos una función que es existe x, que nos va a decir si en la lista hay un punto cuya primera coordenada sea x. Y también existe esta función que podemos usar, que lo que hace es remover el primer elemento de L, cuya primera coordenada es x. Entonces acá podríamos preguntar si existe x en la lista, que es L. Entonces, ahí. Si existe x en la lista, no le puse x, L, le tengo que usar las dos. Lo primero que puedo hacer, digamos, como existe, sé que voy a poder desasociar. Entonces, de una yo podría decir que g cantidad actual le puedo restar 1, porque seguro voy a eliminar una asociación de este x y solamente voy a querer disminuir en cantidad 1, porque por más que aparezca 3 veces, como ya vimos, en actualizar nosotros no estábamos actualizando el cantidad actual. Entonces solamente le vamos a bajar el contador en 1 una vez si existe x en L, y luego solamente vamos a remover las demás apariciones, pero no lo vamos a seguir decrementando, digamos. Entonces vamos a hacer un do while, digamos, o sea que mientras exista, siga existiendo, digamos, este x en L, lo que voy a hacer es usar el remover usamos el remover x, que le pasamos x y la lista. Entonces bajamos en el contador la primera vez que encontramos la asociación, después vamos a empezar a recorrer, bueno, esto básicamente lo que es recorrer internamente, pero vamos a remover x, y si sigue existiendo, vamos a irlo removiendo hasta que deje de existir x en esa lista, ¿sí? Y por último, vamos a hacer que g en listas hash sea igual a L, teniendo en cuenta que g en realidad se está pasando por referencia y nada, pudo haber sido modificado. Y eso serían las funciones que nos piden. No sé si se entendió, si quedó alguna duda. No estoy pudiendo ver el chat igual. Bien. Si no quedan dudas entonces de este ejercicio, pasamos nomás al 5. Vale. Bien. Vamos a ver un poco del 5, y creo que es el práctico. El 5 es este que dice autenticación de credenciales.
Dice, la firma Login trabaja con clientes muy exigentes y necesita implementar un sistema de verificación de credenciales que sea muy eficiente. A tales efectos, ha facilitado el listado de usuarios y contraseñas para que se implemente el sistema de acreditación. A partir de un vector de parejas, user y pass, se pide implementar una aplicación que solicite las credenciales al usuario a través de la consola. Verifique que el usuario está registrado y que su clave es correcta eficientemente. Orden 1 en promedio. Y advierta al usuario en caso de éxito o fracaso del proceso de autenticación. ¿Sí? Entonces, es como eso, una aplicación de lo que es el TAD. Tenemos acá, es un TAD tabla, nos dice que tenemos un vector de parejas user pass, podemos asociar la pass a un user. Y bueno, la idea es que nos presenta como una realidad. Vieron que en otros ejercicios, por ejemplo, ya mismo en el 4, nos daban muchas cosas, muchas funciones, bueno, implemente las funciones. Acá nos dicen como la realidad, hay que hacer esto. Es como un poco más abstracto, ¿no? Eso es lo interesante de este ejercicio, que no nos dan, hacer esta función, sino nos dicen, bueno, la empresa pidió esto, y sin nada técnico. Lo único técnico que hay es, bueno, que nos dice acá que eficientemente es orden 1. Si no nos dijera esto, podríamos decir, bueno, ¿qué significa ser eficiente, no? Que, bueno, va a depender un poco de qué es lo que hay que hacer. A ver, digamos, eficientemente, capaz que uno lo pensaría como lo más eficiente que se puede hacer dentro de lo posible, realmente. Bueno, acá nos lo marcan de una, así que lo único de lenguaje técnico que tenemos es eso. Después es algo que nos podrían decir, necesito esto, resolver este problema, y nos lo dicen así de forma abstracta, y bueno, nosotros tenemos que resolver en qué forma hacer. Bien, entonces, bueno, como les fui adelantando, acá nos dicen que tenemos un vector de parejas user pass, o sea que tenemos un vector que tiene el user 1 con la pass 1, tiene el user 2 con la pass 2, etcétera, 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 y tiene n users. Y en base a eso tenemos bueno, lo que nos pide es solicitar las credenciales a través de la consola. Esto es como la base de datos, digamos, ¿no? Entonces tenemos que pedir las credenciales en consola. Con esas credenciales que nos ingresan, verificar, básicamente, es verificar que el usuario está registrado y que su clave es correcta. Es básicamente ver si lo que nos ingresó se encuentra en este vector. Y advierta al usuario en caso de éxito o fracaso del proceso de autenticación. Lo principal que tenemos que ver ahora es cómo hacemos esa búsqueda, digamos, en el vector, porque nos dice orden 1 en promedio. Entonces, si yo pido el user y la contraseña en consola, y voy al vector y busco a ver si está en el vector y devuelvo true, o bueno, como lo hagamos, y si no devuelvo false, eso sería orden n. Estamos recorriendo todo el vector. Entonces, habría que ver esto cómo lo disponemos de otra manera, que sí, poder hacer orden 1 promedio. Acá nos dicen que o sea, tenemos un dato importante, tenemos la cantidad de usuarios que hay, ¿no? En ningún momento nos dice que se pueden crear usuarios, se pueden borrar usuarios, o sea, tenemos la cantidad de usuarios que hay, lo único que hay que hacer es verificar que un usuario esté. Entonces, si tenemos la cantidad de usuarios, como que tenemos una cota, podemos, por ejemplo, como venimos haciendo, podemos utilizar un hash que sea de este tamaño, del tamaño de la cantidad de usuarios, y lo que uno querría, bueno, obviamente es que cada uno de los usuarios caiga en una celda distinta, y entonces nos queda solamente un elemento en cada celda, en cada bucket. Obviamente puede no pasar porque los usuarios, capaz que la función de hash nos van a caer en el mismo lugar, pero bueno, como nos dicen caso orden 1 en promedio vamos a intentar que suceda eso, que no hayan colisiones, digo, que caigan todas en el mismo bucket, sino que al tener un espacio por usuario password, que en promedio en cada bucket haya un elemento, digamos. No lo sé. Bueno, pasemos a ver si cambia el visual. Miremos cómo hacemos. Un segundo.
Ahí va. Esto lo voy a borrar. No se ven, pero lo voy a borrar. Y hagamos ejercicio 5. Bien. Entonces, como les comentaba, vamos a hacer intentemos hacerlo como un hash que tenga en cada bucket, digamos, una lista, como venimos haciendo siempre. Ahora, esta lista, ¿qué va a tener, no? Nosotros lo que tenemos es una serie de asociaciones, como teníamos como el tabla, una serie de asociaciones de usuario con su password. Así que en cada nodo de la tabla vamos a tener el usuario, la password y el siguiente. Tenemos 2 datos. Entonces el nodo que vamos a crear va a tener un usuario que lo podemos representar como un character, una password, que también como un character, y un nodo del siguiente. Acá estamos también una cosa que podemos decir es, cuando tenemos un usuario y una password, vamos a decir que el usuario es único, digamos, ¿no? No podemos tener múltiples usuarios con distintas contraseñas. Eso no debería pasar. Así que esta asociación, digo, no, cada user va a ser como un identificador, ¿no? O sea, es único y no si está en esta lista un nombre de usuario, está a lo sumo una vez. No se podría repetir, digamos. Bien, entonces este sería el nodo con el que trabajamos. Después tendríamos una tabla, que el hash es un arreglo de nodos, punteros a nodo. Y después tendríamos el tamaño de la tabla de hash. Y podemos definir la tabla como un puntero a esa tabla. Bien, estas librerías las voy a usar, así que ya las voy a poner para después no confundirme. Bien, y ahora lo que tenemos que pensar es, utilizando una tabla de hash, ¿qué es lo que necesitaríamos para lo que nos piden? A ver si lo puedo copiar. Lo que nos piden es estas 3 operaciones, en realidad sería una sola operación, digamos, pero entonces pensemos en qué operaciones necesitamos para resolver esto, ¿no? Nosotros vamos a tener que solicitar las credenciales del usuario a través de la consola. ¿Eso me introduce alguna operación que necesito usar? ¿O eso simplemente, ahora cuando creo un main, que vamos a tener que crear un main, lo resuelvo todo ahí, no necesito ninguna operación de tabla? ¿Qué les parece? Solamente solicitar la credencial. Sí, solamente el primer paso, para ver qué operaciones voy a definir. O sea, ahí tenés que leer nomás, ¿no? Claro, esto básicamente es, claro, es como eso, lo leemos de consola. Esto no me, yo lo estoy pensando así para ver tipo paso a paso qué es lo que tengo que agregar dentro de las operaciones. Obviamente que hay operaciones que sí yo podría venir y decir, bueno, vamos a poner las operaciones de toda la vida y después ver si esto me introduce algo nuevo. Pero podemos pensarlo así de una y vemos si me alcanza con las operaciones por defecto. Esto no me va a introducir nada. Solicitar las credenciales a través de consola, lo único que voy a hacer es en el main hacer un printf que me diga ingrese usuario y después hacer un scanf, y le agarren una variable y ya estoy. Ahora, verificar que el usuario está registrado y que su clave es correcta eficientemente, orden 1 en promedio. Dijimos que íbamos a usar un hash, que es como lo definimos acá. Entonces, seguro voy a tener que necesitar la operación de crear el hash, la operación de crear la tabla, que es una operación de nuevo de las primitivas, digamos, las clásicas, así que eso seguramente le iba a implementar igual, pero obviamente que la necesito. Y después me dice, verificar que el usuario está registrado y que su clave es correcta eficientemente. Ahí, ¿qué operaciones necesitaría? Bueno, para ver que un usuario está registrado, voy a necesitar, bueno, la función de hash,
para ver en qué celda o en qué bucket voy a ir a buscar. Y después, cuando encuentre el bucket, que voy a tener una lista, ahí voy a tener que necesitar una operación que me diga si ese usuario se encuentra en esa lista, digamos. Por ahora no me preocupa la contraseña. Entonces, verifico que si ese usuario está en la lista. Y después, otra operación necesitaría obtener la contraseña de ese usuario, de esa lista, y ver si es la misma que me ingresó. Eso ahora las definimos. O sea que está todo armada en realidad. No estás registrando usuarios, estás solamente... No, lo que nos dice la letra es, la empresa, digamos, nos da un vector de usuarios contraseñas que ya está armado, o sea, ya los usuarios están ingresados, no se registran, y lo que nos piden es solicitar de consola credenciales, venir a este vector, o entre comillas venir a este vector, ¿no? Porque acá lo vamos a representar como un hash, venir a este vector para verificar si el usuario está registrado y que la clave es correcta. Y después de eso, advertir al usuario en caso de éxito o fracaso. Nada más. No estamos registrando, no estamos borrando usuarios, nada. Solamente verificando que un usuario esté en una tabla. Bien. Y lo último, que es advertir al usuario en caso de éxito o fracaso, lo único que voy a hacer es, de nuevo, un printf, el login fue correcto o credenciales incorrectas, digamos, o algo así. Así que en realidad lo que necesito va a ser las operaciones de crear una tabla, y las de búsqueda y las de verificar si un usuario está, que está definido, a veces lo definíamos así, y el que la clave sea correcta, que lo podemos ver como el recuperar, que era, si se acuerdan, el recuperar era dado una clave, me da el valor. Entonces acá sería dado un usuario, me da la contraseña. También tendríamos que igual implementar la operación de insertar, por ejemplo, porque en realidad no tenemos los datos dispuestos en el hash, nosotros tenemos un vector que nos lo van a dar en algún formato, y eso lo pasamos a nuestro hash, así que tendríamos que, primero que nada, no lo estaríamos haciendo ahora, no lo vamos a hacer, pero lo podemos ver igual, tendríamos que recorrer esa estructura que nos dan y crear nuestro hash, porque como estamos decidiendo usar un hash. No, y bueno, con eso igual escribimos todas de repente. Vamos a tener que tener una función para crear la tabla y que le vamos a estar pasando también un entero del tamaño, como veníamos pasando antes. Después vamos a tener una función de hash que recibe un usuario. Acá podría recibir solo el usuario, o creo que alguna vez lo vimos como que recibe el usuario y la tabla. Esto, dependiendo de cómo sea la función, puede ser necesaria la tabla o no. Ahora lo vemos. Podemos poner una función de insertar, porque en sí se necesitaría, si bien para específicamente lo que nos piden acá no se usa la inserción, esto tendría como una precondición, que es el hash ya está poblado con los usuarios y contraseñas, ¿no? Entonces, esta función la usaríamos para poblar ese hash, así que habría que definirla. Igual, como definimos las primitivas de un tag, digo, siempre las definimos. Después, una función de está definido o definida, que dado un user, como son usuarios, como ponerle está definido, da un usuario y la tabla me va a decir si ese usuario está definido dentro de la tabla. Después, una función de recuperar, que lo que hacía esta función era, dado un usuario y una tabla, me devuelve el valor asociado al usuario, que sería la contraseña. Y tal. Con estas ya sí podemos resolver todo el problema, incluso poblando la tabla, porque después no sería necesario ir borrando en el medio, pero vamos a estar usando una estructura que creamos en base a un vector, digamos, así que deberíamos esa estructura liberarla al final. Así que podríamos definir una función para liberar la memoria o liberar la tabla. Porque nosotros acá en el main vamos a estar creando una tabla, utilizándola como
con los datos estos, pero cuando me voy ya no tengo más uso de esa tabla, tendría que liberarla. También para completar, digamos, las operaciones primitivas, podríamos poner un borrar para, dado un usuario, borrarlo de la tabla. Que no lo vamos a necesitar, pero bueno, por completitud lo podemos incluir también. Podrían haber otras operaciones, por ejemplo, para imprimir la tabla, los datos de la tabla. Eso ya son cosas no tan primitivas o no tan básicas como estas funciones. Y tenemos esto de acá. Hagamos alguna de las funciones para crear una tabla. Pido memoria para la tabla. Después tengo el tamaño de hash o el tamaño de la tabla, es el parámetro que me pasaron. El hash, tengo que pedir memoria. Pido memoria de este tamaño, o sea, pido un arreglo de nodos de tamaño tabla. Y después, copiar acá, tengo que inicializar todos esos buckets, digamos. Entonces recorro el hash y le estoy poniendo null acá a entrada. Y retornamos la tabla. Ahí nos queda el crear de la tabla. La función de hash, acá vieron que no nos dicen nada, o sea, nos dicen solamente la realidad, ni siquiera nos dicen utilizar un hash, nosotros decidimos utilizar un hash. La función de hash habría que definirla también para utilizar bien el hash. Si se acuerdan de la clase pasada, habíamos comentado, porque vieron que acá tenemos de nuevo un hash del que tenemos que pasar de un string a un entero, que es como un caso más complicado de repente, porque de un entero es fácil. Ya podemos llamar con el módulo, podemos buscar el primo más cercano, ese se hace, alguna cosa del estilo, pero pasar de un string o un charaster a un entero como que nos baja un poco las posibilidades. Entonces, acá, si se acuerdan de la clase pasada, lo que hacíamos, por ejemplo, una chance era sumar los códigos ASCII de cada uno de los caracteres. Otra posibilidad, bueno, era sumar los códigos ASCII, pero ponderado, o sea, el primer carácter tiene más peso, el segundo tiene menos peso y todo así, que era lo que hacíamos con el 20, multiplicar por 28 y la regla de Cornan. Esas como son alternativas que vimos la clase pasada, medio que pueden utilizar alguna de ellas acá, no nos vamos a detener mucho en eso. O, por ejemplo, la que les había dicho de buscar el primo más cercano. Y en ese lugar ponerlo. Ubicar en ese lugar, o sea que ese sea la función de hash. ¿Verdad? Como lo comentamos en la clase pasada, vamos a enfocarnos en lo demás. La función de inserción, como veíamos, para trabajar con un hash, siempre primero calculamos la posición donde tenemos que insertar, llamamos a la función de hash, y acá lo que les decía de que la función de hash puede tener o no también como parámetro la tabla, o el tamaño de la tabla. Acá, por ejemplo, podríamos hacer así, porque la función de hash, dependiendo cómo la implemente, me puede devolver números que se me van de rango, el tamaño de la tabla. Entonces siempre hacemos el módulo tamaño de la tabla para asegurar que nos caemos en un índice interno, digamos, a ese rango. Creo que la clase pasada le pasábamos a la función de hash como parámetro, pero lo único que hacíamos con ese parámetro era esto. O sea, se puede hacer por afuera y pasar solo como parámetro el usuario. Bien. Entonces, tenemos que insertar, así que vamos a crear un nodo. Acá hay algo interesante que es, este nodo va a tener un usuario y una contraseña, que son un charaster. Entonces, acá para mostrarles un poco el manejo de strings, el usuario, lo que vamos a hacer, acá podríamos, digamos, hacer algo así. Digo, no habría problema. Creo que de hecho en este caso no hay problema porque esto se pasa por copia o algo así. Pero para ver un poco de manejo de strings en otros casos, hagamos algo así. Vamos a pedir memoria para
ese string, lo que hago acá es pedir tantos chars como el tamaño de esto. O sea, esto me va a dar la cantidad de chars que tiene user, entonces pedimos tantos chars como es. Y después lo que hacemos es, perdón, la función strcpi, que es para copiar strings. Entonces lo que decimos es a nuevo user copiarle los contenidos de user. Entonces este de acá. Y lo mismo para la contraseña, pero al revés. O sea, acá sería pass, pass. ¿Sí? Está interesante mostrarles esto, por más que creo que podría funcionar siendo igual user nomás. Para que vean que hay veces que hay que utilizar este tipo de cosas. Sobre todo el strcpi es una función bastante útil que bueno, nos copia eso, los contenidos de un string en otro. Nada más. Y después de esto, o sea, acá tenemos el nodo creado con los datos correctos, todo eso, me falta enlazarlo. Y lo que vamos a hacer es, como veníamos haciendo por lo general en las listas de insertar al principio, hacemos que el nodo siguiente sea el hash en la posición que calculé. O sea, yo el hash calculé una posición que tiene una lista. Entonces voy ahí y digo, bueno, ahora el nuevo nodo que estoy poniendo va a ser este nuevo primero. Así. Y lo que me queda ahora es este bucket, digamos, en vez de que arranque acá, que arranque acá. Y eso lo hago con el hash en pos igual nuevo. Y ahí nos queda la inserción. Bien. Ahora vemos el está definido. Como siempre en un hash, calculamos la posición. Y ahora en esa posición tengo que ver si está definida o definido ese user. O sea, hay una entrada o hay un nodo que el user es el mismo. Acá, lo mismo que la vez pasada, tenemos la tabla que está pasada por copia, pero la tabla es una cajita, digamos así, y lo que nos pasan por copia es este puntero. Entonces lo que nos pasan en sí es esto, pero lo que está apuntado es lo mismo. Entonces yo, si empiezo a iterar con el bucket mismo y lo itero acá, lo voy a modificar. Entonces por eso necesitamos los iteradores. Lo igualo al primer nodo de la lista en la que tengo que ver si está definido. Y como habíamos definido también en otras clases, defino una flag para detenerme antes, que arranca en false porque todavía no lo encontré. Si lo encuentro, la pongo en true. Y bueno, iteramos. Mientras no lo encontré, si quieren, para que sea más mnemotécnico, acá se puede definirla como encontré. Entonces, mientras no encontré y el iter es distinto de null, acá voy a tener que verificar si el nodo en el que estoy tiene el mismo user que el que estoy buscando. Eso lo hago con la función de comparación de strings de strcmp. El usuario en el que estoy parado y el usuario que me pasaron por parámetro. Si esto es igual a 0, encontré. Entonces lo que hago es encontré igual true. En otro caso, o sea que es distinto, sigo iterando nomás. Y acá devuelvo encontré. ¿Sí? Bien. Ahí nomás. ¿Sí algo? Sí, una consulta. Lo de guardar la copia del string de usuario Sí. es que por si se borra, o sea, se borran afuera del programa el usuario, digamos, y que te pasan por parámetro. Claro, lo que pasa acá, claro, creo que lo que pasa acá a veces es eso mismo, me pasan una copia. Entonces, claro, acá como que lo estamos independizando, ahí va, de lo que nos estén pasando.
yo acá, digamos, ustedes tendrían un charaster, que es el usuario. Al llamar a la función se pasa por copia, pasa lo mismo. Pero claro, yo lo que estoy haciendo con esto es ese nodo, en vez de que el usuario sea esto mismo, lo estoy independizando y me queda nuevo. Me queda copiado, me queda el mismo contenido, pero claro, no me queda lo mismo. Entonces, eso mismo, claro. Si después se borra o lo que sea, esto me queda acá, no pasa nada. Y también es importante si el uso de estas funciones, sobre todo por ese tipo de errores les puede pasar y está, para mostrarles que existen. Es lo mismo que el strcmp, es la misma librería de string. Esta. Que bueno, a veces es necesario usarla dependiendo de cómo manejemos los strings. Si queremos eso, independizarlos, copiar esto es copiar el contenido, no igualarlo. Es que me quede lo mismo, pero está separado. Y también esta función, si no la habían visto, sizeof, lo que me da es la cantidad de caracteres que tiene user. Entonces, lo que estoy viendo acá es tantos caracteres como caracteres tenga user. Está nada más que eso. Sí, es medio eso, por como decías. Y seguimos acá la función de recuperar, que va a terminar siendo bastante parecida a la de está definido. Porque conceptualmente hay que hacer lo mismo. Tenemos que ir al bucket que tenemos que buscar y en vez de recorrer buscando a ver si el usuario es el mismo, tenemos que recorrer a ver si el usuario es el mismo, o sea, es idéntico, pero cuando lo encuentro, en vez de retornar true o poner una flag en true, lo que tengo que hacer es agarrar la contraseña. O sea, la lógica, digamos, es la misma. Entonces lo que voy a hacer es calcular la posición. Crear un iterador para moverme en la lista. Acá en vez de un booleano podemos definir, podríamos definir, digamos, una variable en la que guardamos la contraseña. Bueno, también se puede definir, en realidad más fácil de definir una flag, porque nos podemos detener y después devolver. O sea, acá podrían definir un charaster para guardar la contraseña cuando la encontremos también, no habría problema. Y hacemos lo mismo, mientras no encontré y iter distinto de null, lo que hago es comparar el usuario con el usuario que me pasaron. Si es el usuario que me pasaron, paso encontré a true. Y en otro caso, sigo iterando. Y cuando salgo, en lugar de retornar el encontré, o sea, retorno true o false, devuelvo en el momento que me paré en el iter, devuelvo la contraseña. ¿Sí? O sea, lo que estoy haciendo es recorro la lista. Tengo una lista así, yo no sé. Entonces me paro acá y pregunto, si son iguales, no. Entonces sigo. Me paro acá y pregunto, ¿son iguales? Sí. Entonces pongo la flag en true. Entonces salgo del while y el iter me queda apuntando ahí mismo. O sea, cuando salgo del while, el iter me queda apuntando al usuario que estoy buscando. Entonces directamente devuelvo lo que tiene adentro, la contraseña. Esto se puede hacer dando la precondición, acá no estamos escribiendo nada, dando la precondición de que ese usuario existe, digamos, que está ingresado, que no estamos buscando un usuario que no está ingresado, digamos. Eso hay que tener cuidado. Si no, habría que hacer algo así, digamos. Habría que hacer si se paró por el encontré, quiere decir que lo encontró. Entonces, if encontré, retornamos esto mismo. En otro caso significa que salí por el iter igual null, o sea que no lo encontré. Y acá en vez de retornar el iter fecha pass, no puedo porque iter es null, acá retornaría algún valor simbólico que yo considere que una contraseña no puede valer eso. Es un problema porque ahí uno podría decir, bueno,
yo admito cualquier string como contraseña, entonces tendría que buscar algún, yo qué sé, capaz que decís, no admito en las contraseñas, yo qué sé, la contrabarra, entonces acá devolvés la contrabarra como carácter. Habría que definir eso como algún valor para devolver como que no lo encontré. Pero está, si definimos esa precondición de que de que este usuario está definido y está adentro, ya está, no pasa nada. De hecho, haciéndolo de esta última manera que les comentaba, así, no sería necesaria esta función de está definido, ¿no? Porque llamo a recuperar, si me devolvió una contraseña válida es que encontró el usuario, y si me devolvió ese otro valor simbólico que yo definí, significa que ese usuario no está. Entonces, es otra posibilidad que nos ahorra, ahora lo vamos a ver cuando hagamos el main, pero nos va a ahorrar una recorrida, digamos, porque nosotros vamos a llamar a está definido, que va a recorrer la lista y me va a decir, ok, está definido. Y entonces después voy a llamar a recuperar, que va a recorrer la lista y me va a devolver el valor. Estoy recorriendo 2 veces. De esa forma, esa otra forma que les comentaba, no recorro 2 veces, pero a veces es complicado eso, ver qué devolves en caso de no encontrarlo, ¿no? Porque acá como son charaster, capaz que si son enteros positivos, devolves -1 y ya está, no hay mucho problema. Pero acá como son charaster, capaz que decís, bueno, está, ¿qué pasa si uso el barra baja? Y después decís, no, pero un usuario puede usar el barra baja en la contraseña y está, yo qué sé. De repente capaz que tenés una restricción de que la contraseña es al menos 7 caracteres. Entonces acá si devolves devolves un carácter solo, afuera lo chequeas y lo checas por ese lado. Claro, pones condición a la contraseña y te aseguras que no, Claro, no, no va a ser como lo que devolvés. Claro, pero hay que tener cuidado en eso, que lo que devuelvas sea una contraseña no válida, sea algo que seguro no se puede ingresar como contraseña. Dependiendo de cómo, lo que pasa que acá, como no nos dicen, digamos, la empresa o la letra del ejercicio, no nos decía que puede ser una contraseña, no podemos asumir nada. Capaz que ellos admiten, yo voy a poner mi contraseña y pongo A, y esa es mi contraseña, pero está. Eso como comentario nomás, vamos a dejarlo de esta manera, que aparte es como, por lo general utilizamos las precondiciones de existe, no existe, pero está como comentario de que en realidad es casi que la misma función si la ven. Entonces, digamos que es poco eficiente llamar al está definido para atrás llamar el recuperar. Se podría juntar en una misma función sabiendo condiciones de la contraseña no puedes valer tal cosa. Bajo esas condiciones lo podemos juntar en una función sola y lo utilizamos como está definido, solamente chequeamos si el valor que nos devolvió es válido o no. Bien. Y después el borrar y el liberar tabla, creo que capaz que no vale tanto la pena. Bueno, capaz que liberar tabla sí, porque no lo vemos muy seguido. Porque no son funciones que las vayamos a usar ahora y tal. El borrado es el borrado en una lista, digamos. O sea, hay que buscar la posición y después borrar en la lista. Que es lo del strcmp, y si lo encontré, lo borro, y si no, no lo borro. Y podría ser el primero y en ese caso habría que modificar, pero eso ya lo vimos varias veces. Si da el tiempo lo escribo, pero mejor seguir con lo siguiente, que es la parte nueva capaz. El liberar tabla sí puede ser porque no hemos hecho muchas cosas para liberar memoria y eso a veces es delicado, así que lo podemos ver. Bueno, para liberar un hash, el hash lo tenemos como un arreglo de listas. Entonces tenemos que recorrer ese arreglo y en cada punto liberar una lista. Entonces, vamos a hacer un for para ir recorriendo. El for va a ir hasta el tamaño del hash, el tamaño de la tabla. Ahí va. Y ahora voy a guardarme un iterador que va a ser el hash en el i, o sea, voy a ir recorriendo todos. Y después me voy a agarrar, acá me quedo más.
Y me voy a guardar otro nodo que es como un auxiliar para borrar. Acá no le voy a asignar nada en realidad. Y acá estoy parado en una lista. Entonces voy a tener que iterar para ir borrando toda la lista. Entonces, mientras iter sea distinto de null, lo que voy a hacer es, me guardo en el auxiliar, me guardo el iter, avanzo el iter y elimino el auxiliar. ¿Sí? Es necesario el auxiliar para no perder la referencia. Entonces yo tengo la lista, tengo el iterador acá, lo necesito avanzar, pero no lo puedo avanzar sin guardarme la referencia, porque si no, no lo puedo borrar después. Entonces, el auxiliar lo guardo lo mismo. Ahora sí, avanzo el iterador y ahora borro esto. Y todo así, hasta que llego al último y borre todos. Bien. Y esto lo voy a hacer todo esto en un for de 0 a el tamaño, o sea, voy a borrar, creo que puse pausa, ahí. Voy a borrar todas las listas estas, una por una, y lo que me queda después es borrar la tabla. Un delete de t, que t es un puntero a tabla, y ya está. Con eso estoy. Profe, una consulta. Sí. El usuario y la contraseña, ¿no habría también que borrarlo? Porque son como que punteros, ¿no? Sí, eso es un detalle, eso todo depende de cómo lo estemos manejando, porque vieron que acá estamos creando un hash que está basado en un vector de usuarios contraseñas, digamos, ¿no? Entonces, todo depende de cómo lo manejemos, pero capaz que yo en el hash estoy manteniendo el usuario contraseña que capaz que está en ese vector y no lo quiero borrar, ¿no? Entonces, todo depende de eso, sí, qué tanto independicemos este hash de ese vector que nos dan, que ese no habría que borrarlo. Esos son datos que nos los dan. Un vector así con usuario contraseña. Si esto lo copiamos totalmente al hash y eso, ahí capaz que sí habría que borrarlos. Pero claro, si nosotros agarramos esto y lo ponemos en el hash mismo, ahí no, de repente lo único que queremos borrar es la estructura. Nada más que eso. Y acá también una cosa que podríamos hacer, dependiendo de cómo utilicemos el t afuera, podríamos hacer t igual null. Porque supongo, esto es un detalle nomás que a veces, por ejemplo, llamamos a liberar tabla en algún lado, pero después queremos consultar que t está vacía, efectivamente. Para eso tenemos que hacer esta asignación, porque si no llamamos a liberar tabla y después hacemos if t igual null, ahí se va a morir, porque t acá va a quedar con basura, no va a quedar con nada. Entonces podemos hacer un delete y después asignarle null para después hacer chequeos de lo que queramos afuera. No es necesario, capaz que uno diría, no, yo cuando llamo a liberar tabla la voy a hacer un delete y nunca más voy a consultar por ella y ya está. Ahí no es necesario esto. Es como una salvaguarda, digamos, una protección adicional. Y como les comentaba, al borrar ahora, de repente no lo vemos, si al tiempo podemos volver, pero lo importante es terminar el ejercicio ahora y ver un poquito el 6. Voy a borrar esto. Lo que nos decían era, lo voy a pasar para abajo. Lo que nos decían era, solicite las credenciales del usuario a través de la consola. Verifique que el usuario está registrado y que su clave es correcta eficientemente y advierta al usuario en caso de éxito o fracaso del proceso de autenticación. Entonces, estoy en mi main acá. Lo primero que tendría que hacer es crear la tabla de logins. Llamamos a crear tabla y ahora, ¿con qué número lo llamamos? Porque el número que le ponemos acá es el tamaño de la tabla. Bueno, eso, sabiendo que nosotros nos dan el vector, nosotros tendríamos una cantidad del vector. Acá no la tenemos como una variable, pongámosla como una constante, si quieren. Ahora sí hacemos uso de las constantes. Find, yo qué sé, dump vector 100, yo qué sé. Hay 100 parejas de usuario contraseña. Estos son datos que nos los daría el problema. Dice, tenés un vector de usuario contraseña, bueno, si me lo dan, yo puedo ver qué tamaño tiene y utilizar ese tamaño.
Entonces, asumamos que usamos ese tamaño. Ahí va. Después voy a usar un usuario y una contraseña, que acá podríamos decir, yo qué sé, tamaño 20. Eso también depende de los parámetros del problema. Nos dicen, como mucho, los usuarios y las contraseñas van a ser de tamaño 20, sino acá también podemos utilizar carácter, yo qué sé. Pero asumamos eso, que nos dicen que los usuarios y las contraseñas a lo sumo van a, como mucho, pueden tener ese tamaño. Que por lo general pasa, que nos dan restricciones en los tamaños de los usuarios y contraseñas, porque si no, claro, tendremos problemas de memoria. Si muchos usuarios hacen usuarios o contraseñas muy largas, después guardar eso es un poco delicado a veces. Entonces, poniendo unas restricciones así, nos guardamos un poco ese problema. Y nos piden solicite las credenciales al usuario a través de consola, así que hagamos un printf. Le pedimos, vamos un salto de línea, ingrese usuario. Y acá lo que hacemos es un scanf, si se acuerdan de la función para leer de consola. Leemos un string que era así. A veces, creo que en algún ejercicio lo vimos, que a veces le puede poner un espacio acá por algún tema a veces si no poníamos este espacio como que no leía bien lo que estaba, entonces esto como que consume un espacio de la consola y después lee lo que viene después. Eso es algún detalle que a veces es complicado. Y esto lo guardamos en user, que si se acuerdan le poníamos el ampersand porque el scanf lo que hacíamos era guardar en esta variable y para eso poníamos el ampersand Y después pedimos la contraseña, lo mismo. Y hacemos lo mismo acá, pero con la pass. Con esto lo que estamos haciendo es, guardamos en la variable user y pass lo que nos ingresaron, el usuario y la contraseña que nos pasaron. Ahora tenemos que verificar que el usuario está registrado y que su clave es correcta eficientemente. Acá previamente habría que hacer una, yo qué sé, le voy a poner como comentario porque no lo vamos a hacer, poblar la tabla con los datos del vector. ¿Sí? Porque nosotros acá estamos creando la tabla vacía. Lo que tenemos que hacer es, con el vector de datos que nos dan, de usuarios contraseñas, esto habría que insertarlo todos en la tabla, o en el hash, digamos. Acá no sabemos qué es un hash, acá estamos usando la función. Insertar todos esos en la tabla. Entonces acá como la letra del ejercicio es muy en el aire y no nos dicen cómo es el vector ni nada, lo dejamos así como comentario, pero habría que hacer, yo qué sé, iterar a través del vector y en cada una de estas parejas llamar a la función de insertar en la tabla. ¿Sí? Básicamente sería eso. O sea, habría que llenar los datos de la tabla. Lo pongo acá como comentario por eso, que no tenemos mucho dato como para hacerlo, pero lo pongo porque hay que hacerlo seguro. Bien. Con eso hecho, y tenemos el usuario y la contraseña, hay que ir a la tabla a verificar que eso esté. Entonces podemos hacer un if, está definido el usuario en la tabla. Si esto me da true, ahora vemos. Si esto me da false, es fácil. Hacemos ya, o sea, no está el usuario. Entonces podemos hacer un printf de error usuario no registrado, por poner un ejemplo. Voy a poner un barra n también. Ahí va. Eso, si no está definido el usuario en la tabla, no está registrado. Si está registrado, hay que hacer un paso más, que es ver la contraseña. Entonces podríamos hacer if strcmp para comparar strings, comparamos la contraseña que nos pasan con la contraseña que recuperamos del usuario en la tabla. ¿Sí? Es casi, ¿se acuerdan de esta función? Lo que hacía era
dado el usuario y la tabla, precondición está definido, que estamos dentro del if, así que la precondición se cumple. Dado el usuario y una tabla, me devuelve la contraseña asociada a ese usuario. Entonces, todo esto es la contraseña. Entonces, comparo las contraseñas. Si son iguales, no sé, le hacemos un printf que diga, bienvenido, bienvenido y el usuario, por ejemplo, por poner algún ejemplo ahí medio básico. Y en otro caso, que la contraseña sea errónea, le ponemos error contraseña incorrecta. ¿Sí? Y para hacer para completar, digamos, todo, lo que les decía, tendríamos que borrar la tabla, porque esto es una estructura auxiliar que estamos utilizando para resolver el problema de los usuarios acá de manera eficiente. Entonces tendríamos que llamar a liberar tabla de login tabla. Ahí. Como es algo que estamos utilizando externo, que en realidad no solamente se usa para eso, hay que liberarlo después porque cuando no se vaya a usar más. ¿Algún comentario? Bueno, esto en realidad vieron que lo estamos haciendo para un usuario solo, o sea, estamos creando una tabla, poblando toda la tabla con los datos, para después verificar un login y después liberarla. Eso obviamente que es completamente, no sé si inútil, pero digo, estamos haciendo mucho para algo que es nada. Esto en realidad tendría que ir dentro de un menú o un while, digamos, que mientras quieras verificar usuarios, verifica, hasta que en un momento salgo y ahí sí la libero. Si no, estoy pasando algo que es orden n porque tengo que recorrer el vector para verificar, a algo que, sí, la verificación la hago en orden 1, pero el crear la tabla y las inserciones ya me genera un orden n. Entonces digo, si te ponen a pensar, todo esto es orden n, porque tenemos que crear la tabla, tenemos que hacer cosas, entonces es orden n. Lo que pasa acá es que tenemos un orden n una única vez al crear la tabla, después en las inserciones tenemos un orden n también, porque hacemos una inserción por cada pareja, y hay que recorrer todo el vector, y después vamos a tener otro orden n en el liberar. Pero eso se compensa, digamos, al hacer esto en loop. O sea, haciendo esto tenemos un n acá y un n acá, digamos, 3n, por ejemplo. Esto es algo muy en el aire, muy poco formal. Pero digámosle 3n. Y todo esto de acá lo hacemos en órdenes bajos, digamos. El recuperar es orden 1 en promedio, digamos, orden es 1 en promedio. Entonces tenemos 3n. Ahora, si esto se hace con el vector directamente, cada uno de estos sería orden n. Cada verificar que el usuario exista y recuperar la contraseña sería una recorrida, entonces es orden n. Entonces, si esto está en un loop y lo consulto 4 veces, ya tengo 4n. O sea, ya me superó esto. ¿Sí? Eso más o menos, no sé si más o menos se entiende. La idea es que esto es como una implementación que a la larga, digamos, si el chequeo de login es algo que se hace constantemente y muchas veces seguidas, es algo preferible gastar el tiempo en crear la tabla, liberarla y poblarla, porque en el medio lo que nos va a quedar es mucho, le vamos a terminar ganando a la larga, digamos. ¿Sí? Eso es un comentario que está bueno. Otro comentario que es mucho menor es esto de acá. Creo que a veces por seguridad no hay que especificar qué es lo que está incorrecto, así que podemos ponerle credenciales. Esto no tiene nada que ver con lo que estamos dando, pero eso, vieron que a veces creo que no se te dice qué es lo que está mal si el usuario da contraseña, porque claro, yo podía probar usuarios hasta que en una me diga contraseña incorrecta, entonces digo, mira, hay un usuario con ese nombre. Como que esto no me da ninguna información. Y está medio que por ahí está nomás eso de que
esto lo estamos haciendo una vez, pero se haría en loop, digamos, o esto de acá. Tendríamos que hacerlo en loop, un chequeo tras de otro, tras de otro, tras de otro, tras de otro. Si no, no tiene sentido hacer todo esto para un chequeo solo. ¿Sí? Y está. Nada más que eso. ¿Alguna duda del ejercicio? Creo que la idea de y lo que está bueno es, es el ejercicio más abstracto, digamos, que estamos viendo hasta ahora, que nos dan una empresa no sé qué, quiere hacer esto, y ahí vos decís, bueno, voy a usar un tabla, no sé qué, no sé cuánto. Pero otros ejercicios nos decían, bueno, tenés el TAD con esta especificación, implementala, o tenés el TAD no sé qué. Este es como mucho más abstracto y es como un poco más de decisiones de diseño y qué hago, todo así. Eso es lo interesante, digamos, y lo diferente de este ejercicio. Y lo que está bueno que les quede de cómo, en base a una letra, digamos, empezar a pensar qué herramientas tengo, que puedo utilizar, cuál es la mejor, cuál me resuelve esto en tal orden, ese tipo de cosas. Bien, entonces, si no hay ninguna duda, podemos pasar al 6, que es el último que vemos hoy. Bueno, otro comentario. Esto porque el ejercicio lo único que nos pedía es verificar el login. Pero con esto mismo, que es con el insertar y con el borrar, si lo hubiéramos hecho, acá podríamos hacer esto como un menú, digamos. Ponerle printf, elija opción, todo dentro de un while, ¿no? Elija opción y que leer esa opción y en base a esa opción hacer o el logueo o un registro, que sería ingresar un usuario, o un borrado de usuario. O sea, se podrían hacer muchas más cosas con esto, solamente que acá nos restringimos, digamos, a lo que nos pidió el ejercicio. Pero con este mismo tab se puede hacer más cosas. Y tal, no, ahora sí, nada más. Así que, si no hay... Ahí va. Liberar... Ahí está. Y tal, si no quedan más dudas, ahora pasamos al 6. Voy a pasar de nuevo al práctico. Acá estamos. El 6 que nos dice consolidar tablas, un ejercicio de examen. Dice, una empresa almacena los sueldos de sus empleados en tablas, de tipo tabla, según la especificación dada en el problema 3. El problema 3 era de implementación tabla en orden logaritmo 2, que lo que hacíamos era un árbol en la implementación, pero en la especificación era independiente de que fueran árboles, y creo que es lo mismo que acá, digamos, en el 1. Así que eso ahora lo copio en el visual y ya está. Donde el dominio de tipo unsigned int corresponde al número de empleado y el codominio de tipo float corresponde al salario de empleado. O sea, acá las asociaciones tenemos un int, que es el número de empleado, que va asociado a un float, que es el salario. ¿Sí? Y después nos dice, la empresa quiere consolidar salarios dispersos en varias tablas. Para esto se propone implementar una función consolidar que, dadas dos tablas T1 y T2 de tipo tabla, genere una nueva tabla de tipo tabla que contenga los sueldos de los empleados que están en T1 o en T2. O sea, básicamente lo que dice es, la empresa tiene varios árboles, digamos. Bueno, árboles no, varias tablas. En una tabla tiene algunos empleados, supónganse que es por sector. Tiene sector administrativo en esta tabla, sector de finanzas acá, y tiene varias tablas con distintos empleados. Lo que quiere es juntar estas tablas y que les quede una tabla grande, digamos, o bueno, capaz que solamente juntar estas dos, no importa. Lo que quiere es juntar tablas, básicamente, para agrupar esas asociaciones en una sola tabla. Y lo que nos dicen es dos tablas T1, T2 para generar una nueva que contenga los sueldos de los empleados que están en T1 o en T2. Si un empleado está en las dos tablas, se tomará la suma de sus salarios que tengan ambas tablas. Y si está solamente en una tabla, se tomará su sueldo en dicha tabla. O sea, si digamos que estamos mezclando estas y este es el resultado. Si hay un empleado acá que no está acá, lo ponemos acá con el salario que esté acá.
Lo mismo al revés, si hay uno acá que no está acá, lo ponemos acá con el salario que esté acá. Y si hay uno, un X, yo qué sé, que estén ambos, con un 1 y un 2 acá, ponemos acá el X y el salario le ponemos 1 más 2. O sea, le sumamos los dos salarios que están en las tablas. ¿Y qué más dice? Para la operación consolidar se consideran solamente empleados cuyos número de empleados sea mayor o igual que inf, que nos lo pasan como parámetro, y menor o igual que sub, que nos lo pasan como parámetro. Asumimos que inf es menor que sub. Implemente consolidar sin acceder a la representación del tabla. Eso último que nos dicen del inf y sub es esto, cada empleado tiene un número de empleados, y lo que estamos haciendo es mergear dos tablas distintas, pero solamente los empleados que estén en un rango. O sea, si acá hay un empleado que tiene número de empleados 3 y el ínfimo acá es 5, ese no lo voy a meter acá, va a quedar por fuera. Es básicamente eso, y acá tenemos la firma que nos la dan ya. Así que paso al código de nuevo. Vamos a hacer ejercicio 6. Vamos a tener la tabla, que le ponemos, esto es como lo genérico, no sabemos qué estructura tiene. Podemos definir el unsigned int como wint, que hacíamos en algunos prácticos anteriores, que nos ahorra un poco de escribir ahí. Y la especificación que nos decía de la tabla, que la voy a copiar acá, que es medio la que veníamos viendo. Tenemos una función para crear una tabla, un booleano para ver si es vacía, una función de inserción, una función de si está definido la asociación de D, y una operación que es para borrar una asociación, y una operación para recuperar el valor que nos dan, que acá sería float. Y acá también sería float. Porque se acuerdan, la clave es el número de empleado. Vamos a ponerle para que quede mejor acá. Y el salario. Y acá tenemos número empleado. Ahí va. Entonces, eso, más que nos quedan asociados el número de empleado y el salario. Bien. Y esta es la especificación medio que veníamos viendo de tabla, que es la que nos dicen que utilicemos y que no resolver el problema sin acceder a la representación interna de la tabla, o sea, solamente utilizando las funciones. Bien, la firma que nos pasaban era consolidar, que nos dan una tabla T1, una tabla T2, un ínfimo y un supremo, o un inferior, un superior, no sé cómo les quede mejor eso, que este es el rango de números de empleados que hay que considerar. Entonces, arrancamos creando la tabla de resultados. Crear la tabla. Y ahora, ¿cómo podríamos hacer para ir integrando a estos empleados en la nueva tabla, digamos? Acuérdense que el número de empleados, digamos, estamos asumiendo eso, que es único, ¿no? O sea, solamente hay un empleado con el número de empleado 1, uno solo con el número de empleado 2 y todo así. Así que podríamos, por ejemplo, un for. Sí. Ahí va, un for de dónde a dónde. O sea, un for para cada empleado, o sea, del ínfimo de inf a sub, viendo si está definido, y en caso que esté definido, hacer, no sé, invocar las otras funciones, ¿no? Para ir armando la tabla de resultados o algo así. Ahí va. Sí, más o menos. O sea, nosotros tenemos dos tablas que las queremos mergear en una nueva, y tenemos eso, que es solamente considerar del ínfimo, de este rango de números de empleados. Individualmente, después pensamos ahora, si quieren, ahora como decía, el tema del rango. Pero individualmente, yo, un empleado, tengo estas operaciones para verificar si está en la tabla y eso. Entonces, yo tengo un empleado cualquiera. Quiero ver si está en la tabla T1,
verifico que está definida en T1. Si está definida en T1, entonces puedo recuperar el salario en T1. Y eso es lo mismo con T2. Con este empleado puedo ver si está definido en T2 y en caso de que esté definido, puedo recuperar el salario. Y con esos salarios lo inserto en la tabla nueva. Si está en las dos, inserto la suma. Si está en una, inserto solo lo de esa. Esos son los datos del ejercicio. Total, eso es con un empleado solo. Ahora, ¿qué empleado consideramos? Era eso, lo que decían. Podemos hacer un for porque sabemos que para cada número de empleado hay un solo empleado posible que haya con ese número. Y tenemos este rango, digamos. Entonces, voy a recorrer todos los empleados que tiene la empresa y buscando en la tabla, no, voy a buscar solamente en el rango que me dan, digamos, no voy a verificar en otro rango. Entonces, ahí va. Lo que hago es hacer un for, hacemos un int y que arranque en inf, que sea menor o igual a sub, porque la letra nos dice mayor o igual a inf, menor o igual a sub, así que eso lo consideramos también. Y vamos subiendo de a 1. Y acá, ¿qué podemos hacer? Bueno, hacemos, primero definamos, o sea, tenemos 3 casos, ¿no? Bueno, tenemos 4 en realidad, pero 3 que nos importan. El caso de que el empleado solamente esté en la tabla T1, solamente esté en la tabla T2, o esté en la otra, en las dos. El cuarto caso sería que no esté en ninguna de las dos, pero no nos importa ese caso, no hacemos nada. Entonces tenemos esos 3 casos. Entonces acá yo podría llamar está en T1, le llamamos a está definida y en T1. Esta función lo que me va a devolver es si está definida el empleado y, acá le podemos poner está definido, es lo mismo, está definido el empleado y en la tabla T1. El y lo estamos integrando. Y acá lo mismo para T2. Así. Esto lo podríamos hacer en un if. A veces está bueno guardarlo antes porque después capaz que lo chequeamos muchas veces, entonces en vez de estar haciendo esta llamada múltiples veces, la hacemos una vez al principio y ya está. Eso ahora lo ven un poco. Entonces podemos preguntar si está en ambas. Entonces, si está en ambas, lo que tengo que hacer es, bueno, en cualquier caso voy a tener que insertar. ¿Qué inserto? Inserto el empleado y en la tabla res. Esto creo que está primero el número de empleados, después el salario, después la tabla. Entonces, inserto el empleado y en la tabla res. ¿Y qué es lo que inserto? Inserto el salario sumado, que nos decía, si está en ambas, sumo los dos salarios. Que el salario en T1 es recuperar y T1, y el salario en T2 es recuperar y T2. ¿Sí? Y eso lo inserto en res. En otro caso, si está en T1, o sea, sé que no están las dos, entonces pregunto, ¿está en T1? Y el otro caso importante es, está en T2. Acá podría ser un else de que no esté en ninguna, pero como no voy a hacer nada, no cambia nada. Lo que le decía de hacer un llamado solo es que yo acá podría poner está definida, está definida, está definida, está definida, pero estamos haciendo 2 llamados y 2 llamados en vez de hacer uno solo por cada uno. Eso es como muy no es súper importante, pero como comentario de por qué lo hacemos ahí al principio. En caso de que esté en T1 y no esté en T2, lo que hacemos es insertar el mismo i, pero en vez de la suma, solamente inserto el salario en T1. Y en caso de que esté solo en T2, lo mismo, pero el salario en T2. Y después retorno el resultado. Y ahí medio que terminamos ya. No era. Es medio cortito esto. Básicamente eso, o sea, solamente
iteramos en los números de empleado que puede ser que, o sea, en los únicos números de empleado que me interesan, porque los otros si están en la tabla no me interesan, itero en esos números de empleado y para cada empleado verifico en qué tablas está, si está en ambas, si está en una sola o en ninguna, y en base a dónde esté es qué inserto. Nada, solamente eso. Acá podrían, en este caso, por ejemplo, lo mismo que le decía con el que está definida acá, que lo hacemos una vez para no hacerlo múltiples veces acá. Acá podrían decir, bueno, pero el recuperar lo está haciendo muchas veces, pero acá como son if-else, digamos, no entra en uno solo. Pero si quieren podrían hacer tipo una variable que sea float salario, y en vez de hacer esto sin insertar, hacer, o también porque capaz que les queda más cómodo hacerlo así, y acá hacer salario igual la suma, acá hacer salario igual solamente el de T1, y acá hacer salario solamente el de T2. Y acá al final hacer, acá al final no, dentro del for, hacer un insertar de i de salario en res. Pero también es otra posibilidad que capaz que lo pensarían, ustedes capaz que algunos lo pensarían de la primera manera, que es llamando a la función, capaz que otros lo piensan, no, me guardo primero el salario y después al final inserto. Estas son alternativas nomás que no cambia nada. Y hacer esto al final. Y no mucho más que eso. Acá sí podríamos hacer lo que les comentaba o sea, acá vieron que acá no podemos hacer ninguna suposición de cómo está implementado esto, porque estamos usando, es externo. Pero en este caso sí es algo que se podría hacer, es lo que decía de la función está definida y recuperar, como unificarla, en caso de que nosotros tengamos acceso acá. Y hacer que la función de recuperar me devuelva como un salario siempre va a ser mayor o igual a 0, ¿no? O sea, esperemos que sea mayor o igual a otro número más grande en realidad. Como siempre va a ser mayor o igual a 0, nunca podemos tener un salario negativo. Podemos acá decir recuperar devuelve el salario en caso de que esté y -1 en caso de que no esté. Entonces ahí directamente ni siquiera llamo el está definida, llamo a recuperar y pregunto si lo que me devolvió es -1 o si lo que me devolvió es mayor que 0. Y ahí como que nos ahorramos un poco de recorridas acá de esta definida y todo eso. ¿Sí? Pero está eso como comentario que acá al tener floats que siempre van a ser mayores que 0, con esa condición podemos dar un valor simbólico que sabemos que si nos devuelve eso es que no existe la asociación. Y no mucho más que eso, era bastante cortito el ejercicio, lo importante era entender que era lo que nos pedían, que era eso de, nos dan 2 tablas y tengo que pasarlas a una nueva tabla. ¿Y cómo la paso? Bueno, había que considerar que los empleados estén en ambas, que solamente considerar estos empleados y poner la suma en caso de que estén en ambas o no. Y lo importante de este ejercicio es que sepan utilizar las funciones de tabla y que chequeen bien y que se dieran cuenta de que bueno, hay que chequear que esté en una, en caso de que esté en esa, tengo que considerar ese salario, si está en la otra también, le sumo los dos, o sea, es como un ejercicio de eso, de aplicación, de a ver cómo usar, digamos, las operaciones del TAD. Lo otro importante era que se den cuenta de cómo recorrer, porque si no tuviéramos esta condición, no sé qué hacer, porque no me dicen los empleados, no me dicen ninguna condición sobre el número de empleados, entonces, ¿qué recorro? ¿Qué hago? No sé. Entonces, esta condición es importante para el ejercicio, para que esté bien definido, digamos. Si no, quedaría como medio en el aire. Y ahora sí, no mucho más que eso. ¿Alguna duda de este ejercicio?
No, creo que está claro. Bien. Sí, creo que los 3 era el más cortito y al pie, era un poco más directo. Así que, ¿qué tal? Y no mucho más de esto, así que acá cerramos más o menos. Cualquier duda, obvio, de este ejercicio, de los otros, lo de los 2 anteriores, o del práctico, o de lo que sea, siempre bienvenido. Y bueno, con esto cerramos el práctico 8, que es el que vimos esta semana, fueron 2 clases nomás. Nos quedan, si no me equivoco, 2 prácticos, 9 y 10. Ahí Y, va, quedan solo dos prácticos, ahí va. y nos quedan 2 semanas. Nos queda la semana que viene, que es la semana que arranca en el lunes 7, y después la semana del 14, que el 18, que es el viernes, ya arrancan los parciales. Así que nos quedan 4 clases más para 2 prácticos. Creo que van a ser 2 y 2, pero no estoy seguro. Y no mucho más que eso. ¿Hay Sí. fecha de parcial? ¿Se tiene idea de este? No sé si vos sabés algo con la fecha. Sí, estaba la preliminar y a ver, si no estoy errado, el 29. Ahí va. Esperen, es el 29 de noviembre, a las 8. Cae martes, por si les Ahí interesa va. eso. Pero Bárbaro. igual eso, el periodo arranca el 18, que es un viernes. Pero no nos termina afectando, digamos, porque nosotros tenemos clase martes y jueves, pero les aviso por las dudas. Ahí está, sí. Nos habían pasado la fecha preliminar, todavía no nos pasaron la definitiva, pero creo que en el calendario preliminar que nos dijeron era esa fecha. Ahí va. En caso de Así que que bueno, ahí les va, paso 29 del 11. por las dudas la página. Acá es lo donde, por lo general, cuando hay información, Bedelía se sube, Bedelía sube ahí los horarios y los días, digamos. Ahí ya hay un calendario tentativo que, vamos a ver si ya está P2 el 29 del 11, programación 2 a las 8 de la mañana. Ahí ya está, o sea, esa es la página en esa página es donde se van subiendo a medida que Bedelía tiene los datos, digamos, los días de los parciales, los suben ahí, así que probablemente algunos muchos la conocían, pero por las dudas se las dejo ahí. También se suben los listados de a qué salón va cada uno, digamos. Eso sí que se sube, no sé, el día anterior a la prueba o 2 días antes, con suerte capaz. Por lo general, eso se sube muy sobre la fecha, pero también se sube acá. Y acá vieron que dice tentativo, o sea, no está 100% confirmado, pero por lo general los tentativos no se mueven mucho. Se mueven en algunos casos muy particulares de no se puede en esa fecha por tal cosa, no sé qué, pero por lo general el 90% del calendario va a ser el mismo. Ahí va, sí. O caso que nosotros pidamos, y no hemos pedido, o sea, no hemos pedido cambio, así que seguramente ahí va a ser esa fecha. Así que está. Así tiene una idea, ¿no? Ahí Ahí va, va. sí, parece. Claro, no es la siguiente semana que terminamos, sino la otra. Ahí va el martes de la otra semana. Ahí va como terminamos la semana del 18, ¿no? Y bueno, para la semana que viene, vayan viendo el tema, se va a anunciar hoy, mañana, ahí va, que es el tema siguiente, se llama HIPS o colas de prioridad. Es un lindo tema también, así que bueno. Bueno, muchas gracias. Bien. No, gracias a ustedes. Pasen Bueno, bien. pasen bien, tal vez. Igualmente. Hasta Nos luego. vemos. Chao. Chao. Chau.